Hola, quería hacer un video de cómo hacer el círculo de quintas y de cuartas. Hagan un círculo. Pongan norte, sur, este y oeste. O qué sé yo, las horas del reloj. 12, 3, 6 y 9. Pero a mí me ubico mejor diciendo norte, sur, este, oeste. Luego, en cada espacio hacen 2 rayitas. Entonces, 2 rayitas en cada espacio. Ahora, la cosa es que no se empieza desde aquí. Se empieza desde aquí. Y no se empieza a las 12 en punto. Se empieza un poquito antes. Aquí vamos a poner la nota de fa. Y ahora, desde fa empezamos a avanzar de 5 grados hasta aquí. Y del otro lado vamos a avanzar de 4 grados. Empecemos. Fa, sol, la, si, do. Aquí está. Fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5. Fa, sol, la, si, do. Después, do, re, mi, fa, sol. Entonces aquí escribimos G, que es sol en inglés. Sol, la, si, do, re. Re es D en inglés. Por si acaso, este re es el mismo que este re, solo que es una octava más arriba. Así que podemos empezar en cualquier re. Digamos, empecemos en el re más abajo. Re, mi, fa, sol, la. La es en inglés. La, si, do, re, mi. Mi es mi, fa, sol, la, si. Si es B, ya, ahí está. Y si nos damos cuenta, aquí están todas las 7 notas de las de la escala de do mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tenemos do aquí y cuando saltamos de una nos encontramos con re. Y lo mismo, saltamos de una, saltamos la y nos encontramos con mi. Do, chic, re, chic, mi. También saltamos de una, venimos a este fa, porque este lado ya no cuenta, este lado va a ser de cuartas. Fa, saltamos de una otra vez, sol, saltamos de una, la, saltamos de una y si. Entonces tenemos todas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El otro lado es la misma lógica, solo que en vez de avanzar de quintas, avanzamos de cuartas. Fa, sol, la, si. Ya no es solamente la nota si, porque si ya lo tenemos acá como acabamos de ver. Tenemos todas las notas de la escala de do mayor, entonces no la necesitamos otra vez aquí. Entonces esto es si bemol. Entonces este lado es para los bemoles, las notas que están en medio. Esto es do, esto es re, y esta, la que está al medio de do y re, puede tener varios nombres, porque está justo abajo de re, se llama re bemol. Y te puedes acordar porque bemol es la misma letra que bajar. Entonces cuando baja se dice bemol. Este es re bajo y esto es re bemol. Esa nota igual se puede llamar, aparte de re bemol, se puede llamar igual do sostenido. Y te puedes acordar de sostenido, que empieza con S, con la misma letra que empieza a subir. Subo. Sostenido. Entonces como esta es do y estoy subiendo, esta, la de acá, se va a llamar do sostenido de subir. Do subido. y igual puede ser re bajado o bemol. Como hemos visto, esta tiene 2 nombres, ¿no? Do sostenido, re bemol. Entonces aquí en el círculo de cuartas y quintas, estas bemoles igual son sostenidas de la otra nota que está más abajo. O sea, tienen 2 nombres. Cada bemol igual es una sostenida de la nota que está más abajo. Como digamos acá, este si bemol. ¿Dónde está? Sí. Hemos dicho que bemol es cuando baja. La que está justo abajo es si bajada. Si bemol. ¿Y cuál es esta nota de acá? La que está 2 pasitos más abajo que si es la. El otro nombre de esta nota es la sostenido de subir. Digamos la subida. Que está subida. La hemos subido. Entonces sí. Las bemoles igual son las sostenidas de la nota que está más abajo, ¿no? Solo para que sepan, estamos encontrando las bemoles, pero también son las sostenidas de la nota que está más abajo. Y seguiremos. Ya hemos encontrado fa, sol, la, si. Ahora seguimos avanzando de cuartas. Si, do, re, mi. Si, do, re, mi. Mi en inglés es E. Claro, ya la tenemos aquí. Necesitamos mi bemol. Y mi bemol es mi, pero un pasito más abajito. Bemol. Ya, sigamos avanzando. Mi, fa, sol, la. Y la bemol. La en inglés es A, la bemol. La, si, do, re. Re en inglés es D, re bemol. Re, mi, fa, sol. Y la que utilizamos es sol bemol. Sol en inglés es G. Y escribimos G bemol y sol bemol. Estamos en sol. Sol, la, si, do.
Vamos a hacer una rayita. Do en inglés es C y nos interesa do bemol. Y ahora, do bemol, ¿qué es? Como habíamos dicho, es un pasito más abajo. Aquí dice también si. Y en efecto, un pasito más abajo de do se llama si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, entonces esta nota se llama do bemol, pero también se llama si. Y aquí lo vemos. Incluso podríamos hacer de esta, mi. Podemos encontrar desde do, avanzando de 4. Do, re, mi, fa. Y en efecto, encontramos fa. Y como estamos con las bemoles, ponemos fa bemol. Mi es la bemol, la que está más abajo de cuál, de esta, que está más arriba. Esta es fa, do, re, mi, fa. Fa menos un pasito es fa bemol. Y resulta que también es mi, entonces fa bemol. Y fa en inglés es F. Está, súper. Esta es nuestra base del círculo de cuartas y quintas. Después muchas cosas se pueden encontrar con este círculo. Es mágico. Empezaremos por encontrar las escalas mayores. Y con este círculo puedes encontrar las escalas mayores y aprenderlas, que es mucho más divertido y fácil que aprenderlas en orden. Si las aprendes en este orden que te da este círculo, entiendes todo mucho mejor. Y eso, aprender las escalas mayores, es súper importante porque casi toda la teoría de música que estoy aprendiendo hasta ahora, porque estoy aprendiendo recién, pues se basa en las escalas mayores. Casi todo. Yo diría todo. Todo se basa en las escalas mayores. Hemos empezado desde fa. Entonces todas estas notas, do, sol, re, la, mi y si, todas estas notas son en orden en el que aparecen las sostenidas en cada escala, partiendo de sol. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que do es la primera escala que, como hemos visto, tiene 0 sostenidas y 0 bemoles. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Todas son las teclas blancas. Son las teclas naturales, así se les dice. Cuando no son sostenidas ni bemoles, son las naturales. Entonces, por eso he dicho que se empieza de sol. Partiendo de sol, porque esta no tiene nada especial. O sea, no tiene ninguna bemol, ninguna sostenida. La que sí tiene es sol. ¿Y tiene cuántas? Y aquí empieza la magia del círculo. Tiene una. ¿Una qué? Una sostenida. Entonces sol va a tener una sostenida. Y su sostenida va a ser, ¿cuál creen? Sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Exacto, es fa. Fa sostenido está aquí. Va a ser esta nota. Y después estas notas se van a ir aumentando a las sostenidas de cada escala. Entonces el único sostenido de esta escala es fa. Y es la primera nota que pusimos acá. Es fa. Fa sostenido. Que es esta primera nota. Entonces la siguiente tiene 2 sostenidos. Y la siguiente escala de la va a tener 3 sostenidos. Y la siguiente escala de mi va a tener 4 sostenidos. Y la siguiente escala, la de si, va a tener 5 sostenidos. Ya, entonces adivinen cuáles son las 2 sostenidas de la escala de re. Pues es fa y do. Estas son las 2 sostenidas de la escala de re. Y son las 2 primeras letras que pusimos. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Estas 2 sostenidas, que son fa sostenido y do sostenido. Ahora, adivinen cuáles son las 3 sostenidas de la escala de la. Ajá, son fa, do y sol. La, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Las 3 sostenidas de la escala de la son fa sostenido, do sostenido y sol sostenido. Fa, do y sol. Y adivinen cuáles son las 4 sostenidas de la escala de mi mayor. Exacto, son F, C, G, D. Fa, F, fa sostenido está acá. Do sostenido. Sol sostenido está acá. Y D, re sostenido está acá. Entonces, estas son las 4 sostenidas de esta escala. Mi, fa sostenido, sol sostenido, la, si, do sostenido, re sostenido, mi. Y si tiene 5 sostenidos. Y adivinen cuáles son. Ya es súper obvio. Las mismas que antes. Y lo aumentamos la. F, C, G, D, A. Fa sostenido, do sostenido, sol sostenido, re sostenido, a, la sostenido. Entonces son estas. Vamos a hacer una cumbia. Son estas. Todas las 5.
Ya, si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Súper. Hemos hecho do, re, mi, sol, la, si. Nos falta fa. Pero esta pertenece al lado de los bemoles porque tiene un bemol esta escala. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Con el círculo de quintas sabemos que esta tiene un bemol. Igualito que este lado, pero para las bemoles. Y después la escala de si bemol va a tener 2 bemoles. Y la escala de mi bemol va a tener 3 bemoles. ¿Y cuál va a ser el orden de las letras? Van a ser estas. Partiendo de si, viniendo por aquí, viniendo por acá. Ups. Y agarrando estas notas. Las que hicimos, pero del lado de las bemoles. Todo esto. Entonces, si, mi, la, re, sol, do y fa. 7 notas corresponden al orden de las bemoles en el que aparecen. Entonces, partes de si, luego mi, la, de, sol, do, fa. Que son las mismas que estas, pero al revés. Mira, si, mi, la, re, sol, do, fa. Entonces si agarras este orden y lo pones al revés, obtienes este orden. Entonces este es el orden en el que aparecen las bemoles. Pero empezamos de fa. Fa tiene un bemol. ¿Y cuál es? Es si. Y así sucesivamente. Si bemol va a tener 2 bemoles. ¿Y cuáles van a ser esos 2? Van a ser si y mi. Si bemol y mi bemol. Vemos la escala de fa, que tiene un bemol. Y ese bemol es si bemol. Si bemol está aquí, porque este es si. Entonces ya ahora en vez de subir, tenemos que bajar. Si bemol. Este es si bemol. Entonces partimos de fa. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Fa, mi, re, do, si bemol, la, sol, fa. Eso. Como hemos dicho al principio que las notas, claro, tienen 2 nombres o varios nombres. Esta es si bemol, pero igual puede ser la sostenido. ¿Y por qué no decimos que la escala de fa tiene la sostenido? Porque si decimos eso, entonces se repiten 2 letras. En vez de si, pondríamos la sostenido. Y sería fa, sol, la sostenido, do, re, mi. Y eso no es correcto en teoría de música. Tienen que aparecer todas las notas de la escala. Y no se puede repetir la sostenido. Por eso, fa tiene un bemol en vez de un sostenido en teoría de música. Porque todas las notas de la escala tienen que aparecer. Fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. No puede ser fa, sol, la sostenido, do, re, mi, fa. No puede ser eso porque nos olvidaríamos de la nota de si. Si bemol. Tiene que ser fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa. Y aparte de encontrar las escalas con qué sostenidos tienen, se pueden encontrar muchas cosas más. Pero bueno, este es un principio de el círculo mágico de quintas y cuartas.